Hola amigos, bienvenido una vez más a su programa Empoderamiento Personal a través del ajedrez. El programa único en su estilo donde utilizando el ajedrez como una herramienta, la psicología y la filosofía, contribuimos en cierta forma a que esas personas que practican el ajedrez crezcan como personas. Recordemos lo que siempre decimos: para ser un mejor profesional, para ser un mejor padre de familia, para ser un mejor hijo, para ser un mejor esposo, primero hay que crecer como persona. Y el crecer como persona es un privilegio solamente de los seres humanos. Ningún perro crece como perro. Ninguna vaca crece como vaca. Solamente el ser humano es el único que, naciendo un niño, puede morir de distintas formas. Puede morir una persona que no hay nadie que lo reclame en una morgue. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que sucedió en su vida? ¿Qué fue lo que dejó? Pero puede ser una persona como la hermana Teresa de Calcuta, como un Gandhi, como un Cristo, guardando las distancias, que aún después de 2000 años todavía sus enseñanzas día a día son nombradas. Lo mismo sucede en el budismo con Buda. Tantos años, siglos que han pasado, y todavía se le sigue nombrando, recordando, admirando, y se desarrolla pues toda una cultura en base a sus enseñanzas. Fíjese lo que el ser humano puede dejar. Por eso, cuando nace un niño, hay millones de posibilidades, y dentro de esas posibilidades está usted, con todos esos potenciales, con todos esos talentos, con todas esas cantidades de posibilidades que solamente están esperando que se les dé un toque para desarrollarse. El tema de hoy va a ser muy especial, porque hoy vamos a hablar de la toma de decisiones, cosa fundamental en el ajedrez y en la vida, porque recuerde que este programa habla sobre el ajedrez, pero que nuestras enseñanzas es para una mejor vida. Por lo tanto, cuando hablamos de la toma de decisiones, vamos a hablar de cómo funciona el cerebro para tomar las decisiones, y después vamos a abordar la situación particular que ocurre cuando usted, cuando yo o cuando cualquier persona se sienta a jugar ajedrez, y más aún cuando está en una competición. Porque en el momento en que se está en la competencia ocurren una cantidad de factores que influyen positivamente o negativamente sobre la toma de decisiones. Pero primero que nada, quiero agradecer profundamente a todas esas personas que nos han hecho todos esos comentarios tan positivos, que he recibido llamadas, correos, felicitándome por lo que estamos haciendo. Así que agradecido por eso, y por supuesto a César Ramírez, que nos ha dado este espacio y esta posibilidad para estar en ese equipo maravilloso que él coordina. Pues bien, vamos a comenzar. ¿Cómo funciona el cerebro? Y fíjense que en la antigüedad se decía que las personas que lograban dejar atrás la emocionalidad eran más inteligentes, eran mejores para tomar decisiones. Se pensó por muchos años eso. Por eso, cuando las personas se reían, inclusive hay culturas donde casi se prohíbe que se rían las personas, y sobre todo las mujeres. Cuando una mujer se ríe mucho en un matrimonio, en la cultura musulmana, y eso no es vista, y en la China igual, no es vista con buen decoro, ¿no? Porque la emocionalidad, no, ellos son muy estructurados, muy serenos, y esa gritería, esa forma que tiene el latino, eso para ellos es totalmente distinto. Fíjense que los japoneses en el saludo se inclinan, no se tocan, no se acercan. Inclusive aquí mismo en Europa, que es donde yo estoy viviendo, hay una diferencia pero impresionante entre el comportamiento de las personas europeas, españolas en este momento donde yo puedo hablar,
y lo nuestro, allá donde el latino, el venezolano, donde abraza, besa, toca, etcétera, es muy, muy cercano. Aquí veo a veces parejas que no encuentro esa mirada, ese toque, ese acercamiento, y sin embargo llevan años y dicen que se aman, etcétera, ¿no? Entonces fíjense cómo la emocionalidad afecta. Pero resultó que hubo un incidente. En realidad han habido varios casos descritos en la literatura, pero uno de los más famosos fue el caso de una persona que tenía un tumor en el cerebro, y tenía un tumor en la parte frontal y en la parte donde toma decisiones. Y resulta que, bueno, cuando le hicieron la operación le quitaron el tumor, y desde el punto de vista biológico, conductual, pues esa persona se veía bastante normal. Pero en la medida en que transcurrió el tiempo, ¿a que no se imaginan qué sucedió? Pues sucedió algo muy especial, y es que esa persona no podía tomar decisiones. Le costaba muchísimo. Si usted le hubiera dicho, por ejemplo, ¿quieres una taza de café o quieres una taza de té?, esa persona podía estar una hora pensando cuál va a ser la decisión que va a tomar por una simple taza de té o café. Y ahí entonces la ciencia comprendió que oiga bien, cualquier toma de decisión lleva cierto grado de impregnación emocional. Y digo cierto grado porque cuando consideramos que prácticamente no está, aún está, porque el inconsciente todavía sigue funcionando y no nos damos cuenta. Cuando usted, por ejemplo, dice, hoy me voy a vestir con una camisa roja, otro día dice, me voy a vestir con una camisa amarilla, sepa que usted es el que está tomando la decisión, eso es verdad. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es la razón por la cual escogiste esa ropa negra? ¿Cuál es la razón por la cual escogiste esa ropa roja, esa amarilla? Simplemente mira, bueno, porque me provocó. Te provocó. Ese provocó viene de una parte interna inconsciente y está asociado inclusive a niveles energéticos. La medicina china te dice que cada color está asociado a una estructura, a un órgano. Por ejemplo, el negro va a fortalecer lo que es el agua, dígase los riñones. Y cuando la persona tiene demasiado peso, cuando la persona tiene miedo, pues ese negro, cuando se lo coloca, resulta que le da fortaleza. Mira, qué interesante. El rojo es conocido porque el rojo va a actuar sobre el corazón, la esfera emocional. Por eso los centros comerciales, por eso las cadenas de comida rápida utilizan colores particulares porque ellos influyen en la toma de decisiones. Es más, colores intensos hacen que la persona se emocione, consuma rápido, pero que no se quede. Fíjense qué interesante, porque van saturando y hace que la persona tome la decisión de que se vaya. Y sobre eso se han hecho muchos experimentos con sonido en los automercados, en los centros comerciales, para la comida, con luces y con colores, y hasta con la situación en la cual el producto se encuentra en un estante. Todo eso se ha estudiado en marketing y mercadeo. Y nos damos cuenta de que eso influye profundamente en el inconsciente. Así que la ciencia se da cuenta de que la emocionalidad existe plenamente en las tomas de decisiones. Y hay otro caso famosísimo que relata Damasio, un famoso investigador, que fue una lanza, y se consigue en internet el caso de un individuo que tuvo un accidente y tiene una cabilla que le entró y le salió por aquí en el cerebro, pero justamente pasó por unas zonas donde no había vasos sanguíneos importantes, etcétera, y le pudieron extraer la cabilla y el individuo se curó, ¿sí? Y aparentemente, bueno, estaba muy normalito.
Sin embargo, sus compañeros lentamente se dieron cuenta que ese señor ya no tenía la misma personalidad de antes. Empezó a cambiar. ¿Y por qué empezó a cambiar? Porque por el contrario del anterior, este era muy tranquilo, muy sereno, muy pausado y lentamente se fue volviendo agresivo. Tan agresivo que la toma de sus decisiones eran absolutamente emocionales. ¿Qué fue lo que pasó? Que la zona del cerebro que controla las emociones, pues se afectó. Entonces fíjese cómo esto. Todavía voy a profundizar algo más. Les voy a dar un dato. La alimentación influye en las tomas de decisiones. No es lo mismo si usted en la mañana se desayuna con abundantes hidratos de carbono a que usted se desayune con abundantes proteínas. Los resultados van a ser diferentes y en las tomas de decisiones. Eso se ha estudiado inclusive en las prisiones, donde se puede llevar un control muy bien de la alimentación que tienen las personas. Y cuando se lleva ese control se sabe cuánto hidrato de carbono, cuánta proteína, cuánta vitamina, cuánta ausencia de vitaminas puede haber. Y se puede medir las respuestas y los comportamientos, pues. Y resulta que las personas justamente que tenían más altos niveles de algún tipo de alimento eran más agresivas que otras. Yo lo invito a que lo busque, en las redes está clarito cómo influye la alimentación en la toma de decisiones y en las emocionalidades. Pues vemos entonces que el cerebro, definitivamente la estructura más compleja que existe, pues es un organismo, es una estructura que funciona con dos niveles, un nivel racional y un nivel emocional. Y entre los dos hay una sinergia, se compensan, se ayudan, etc. Entonces, veamos aquello de la razón y la emoción. Cuando la persona está emocionada porque le gusta algo, supongamos que está estudiando algo, entonces resulta que ese agrado, ese conseguir nuevas respuestas, libera niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está en el cerebro y empieza a causar un efecto de euforia, de agrado. Pero la dopamina influye sobre una zona del cerebro que es la zona límbica, donde está el hipocampo. Me explico. La zona límbica es la parte emocional. Y el hipocampo es una estructura muy particular donde está la asociación de la memoria. Por eso nosotros llamamos aprendizaje por emotización. Si a usted le gusta el ajedrez, si usted disfruta una clase de ajedrez, si usted cuando ve una partida la repite y la disfruta, yo quiero decirle que usted está memorizando el proceso a un nivel bastante profundo. Si a usted no le gusta el ajedrez, va a ser muy difícil que usted lo memorice profundamente. Es muy probable que días después ya se le olvidó. En cambio, si aquello le gusta, usted no lo va a olvidar. Yo en mis conferencias y en mis asesorías siempre le digo a la persona, ¿tú te acuerdas del primer beso que te dieron? O que tú diste, porque a veces no fue que nos lo dieron, no fue que lo dimos. Yo, en mi caso, por cierto, era tan cobarde, tenía yo, ya ni me acuerdo, 14, 12 años, que fue la chica la que me dio el beso. Yo confieso aquí entre nosotros que yo me sentía morir. Yo me sentía morir porque el corazón me palpitaba, el estómago, las tripas, aquello fue horroroso, me dejó temblando. ¿Ok? Pero ¿saben una cosa? Ese beso nunca lo he olvidado. Y fue menos, yo creo que fueron 15 segundos, 20 segundos. 20 segundos. Fue algo tan sutil, tan fugaz y un beso casi de piquito. Pero no lo olvido. ¿Y por qué no lo olvido?
porque la intensidad de mi emoción fue tan grande que hizo que eso se registrara y no se olvidara. Han habido otros miles de besos, pero sí los he olvidado, porque no han tenido la misma. Y esto nos da otra enseñanza que es importante que usted sepa, que el cerebro está diseñado, por lo general, para olvidar lo que nos afectó, olvidar lo que no nos gustó, no olvidar, perdón, lo que nos afectó. Cuando usted tiene un amigo que de 100 cosas que usted le ha pedido, pues él ha cumplido 99, usted se las olvida. Basta y sobra una que le diga que no, y esa usted no la olvida. Y cuando usted lo vuelve a ver, te va a decir, sí, pero acuérdate que no me complaciste, no me ayudaste con aquella vez que te pedí que me dieras, no me diste. Eso no lo olvida. Y la pregunta es, ¿por qué no olvido lo malo? Bueno, no olvido lo malo porque el cerebro está diseñado para eso. ¿Y por qué estará diseñado para eso? Bueno, está diseñado para que no lo vuelvas a repetir. ¿Por qué? Porque este es el caso de un amigo, pero el cerebro es más inteligente. No sé si se los comenté en una oportunidad. Yo de niño comí un pescado, bacalao, y fue tanta la diarrea, lo que tuve, el malestar que tuve, que me intoxiqué. Y yo no puedo oler bacalao. Yo me acerco a la pescadería y donde está el bacalao, que me lo medio huelo, y en Venezuela se vende un bacalao seco, pescado seco, bueno, lo rechazo. ¿Por qué? Porque el cerebro me recuerda que yo comiendo eso me puedo intoxicar. Así que lo negativo, un niño se quema con una llama y eso no lo olvida y no lo tiene que olvidar, porque así sabe que por ahí no van los tiros. Así que claro, el cerebro está diseñado para esto, para defendernos, pero cuando una persona nos traiciona, cuando una persona nos hace daño, entonces no lo olvidamos. ¿Y para qué te sirve eso a ti? Y en especial para el ajedrez. Que nos quedamos anclados a pasajes negativos y pensamos que esos van a volver a repetirse y pueden influir dramáticamente en la toma de decisiones. Tanto que a veces me va a generar hasta situaciones de miedo, puede generarte. ¿Por qué? Porque te acuerdas. Y eso, fíjense que en la película que siempre hacemos referencia, Gambito de Dama, cuando ella pierde con el ruso, eso no lo olvida. Y cuando no lo olvida, en la siguiente partida ella tuvo que trabajar mucho eso para que en la siguiente partida se pudiera afrontar, y siempre al estar sentado frente a él recordaba y sentía un temor. Bueno, eso no se olvida. ¿Por qué? Porque eso fue un gran impacto para ella. Así que ya tenemos un dato. Nuestro cerebro es capaz de memorizar mucho más profundo y mucho más fácil cuando lo que hacemos nos gusta. Por lo tanto, el talento, ¿se acuerdan que se los he dicho muchas veces? El talento es fundamental, porque el talento te dice para qué tú eres bueno. Si tú desde pequeño te gustó el ajedrez, te lo enseñó, por regla general siempre es alguien de la familia que nos los enseña, aunque ahora lo están transmitiendo y enseñando en el colegio. Pero tradicionalmente, antiguamente, era un familiar el que se ponía a jugar ajedrez y lo veíamos. Entonces, si te das cuenta desde pequeño que eso te gusta, que en realidad puedes pasar horas jugando ajedrez y no te aburre, ya tú tienes ese talento para poder jugar ajedrez. Si ahora te enrolas a estudiar, a dedicarle más tiempo, seguramente vas a tener un aprendizaje muchísimo más rápido y mucho más grande tu aprendizaje que si no te gustara. Por eso en los adolescentes, cualquier adolescente que me esté escuchando, es importante que se plantee
cuál es la visión que él tiene de su vida. Y la visión significa, cuando le pregunto, ¿cómo te ves tú en el futuro? Algunos me dicen, no sé, eso es grave. ¿Por qué? Porque cuando no tienes visión, la brújula no tiene norte. Es la visión tuya, el proyecto de vida, que es lo que va a cristalizar. El proyecto de vida aún no existe, está en el futuro, pero resulta que estando en el futuro ya puede modificar tu comportamiento del presente, como se los dije antes, y entonces ahora puedes hacer cosas que antes no estabas dispuesto a hacer. Así que nos damos cuenta que la dopamina es fundamental para este proceso. Ahora, el detalle está en que cuando los niveles de dopamina son muy altos, estamos dispuestos a estar con la emocionalidad muy alta, y eso puede ir en contra también. Por ejemplo, a lo mejor sales a un centro comercial y tu presupuesto está bien ajustado, pero resulta que te gustó un nuevo reloj que salió, o si eres una mujer, más todavía, unos zapatos, una cartera, y ya tú te ves con esa cartera, ya tú te ves con ese reloj. La racionalidad empieza a disminuir y la emocionalidad empieza a surgir. Y claro, si no hay dentro de ti un entrenamiento y si no hay dentro de ti una capacidad de frenar eso, simplemente ese impulso te llevó a tomar una decisión, y esa decisión puede ser un desastre económico después. Así es como pierden las personas en la vida, porque las tomas de decisión las hacen desde la absoluta emocionalidad, sin ningún manejo adecuado de la racionalidad. Esto se ve mucho, y en Venezuela hubo una época en que se abrieron los casinos, después los cerraron y ahora parece ser que los van a abrir, cosa absurda para mí, puesto que me duele, por ejemplo, que en mi universidad, la Universidad Central de Venezuela, donde yo me gradué, no tenga presupuesto y se esté dando permiso y se esté dando concesiones para abrir de nuevo una serie de casinos, etcétera, donde sabemos muy bien lo que se busca detrás de eso. Pero cuando yo estaba en una época que también podía entrar a casino, pues por supuesto yo iba a veces muy controladito y para pasarla un rato bien, había bingos, había lo que sea. Pero a mí me asombraba cómo, por cierto, la colonia china iba a jugar, pero duro. O sea, se sentaban en una mesa a jugar póker y las apuestas eran de $1,000, $2,000. Y yo me quedaba impresionado. Yo jamás en la vida, yo si mucho gastaba $10 y con eso, si los perdía. Pero jugaban. Y la idea y el concepto es que desde la emocionalidad, más de uno terminaba en la ruina. Con el simple hecho de aquellas maquinitas que le das, ¡ping!, y resulta que crees que te va a salir. Bueno, todo eso está calculado las probabilidades. Y las probabilidades es que gane el casino. Nada más el jugar o lanzar una moneda. Si nosotros lanzamos una moneda y cae 5 veces cara, oye bien, 5 veces cara, yo te diría, ¿apostarías a que ahora va a salir sello? Seguramente tú vas a decir que sí. Y vas a decir que sí porque tú pensarás que se ha caído tantas veces cara, ahora le toca el sello. Pues te digo que eso no es verdad. Es una ilusión, y si estás apostando, vas a tomar una decisión desde la emocionalidad. Porque cuando lance la moneda nuevamente, hay un 50% que caiga cara y un 50% que caiga cruz. No es verdad que porque ha caído 5 veces cara, ahora hay más probabilidades de que caiga cruz.
Pero la emocionalidad, ese falso análisis, nos embauca y apostamos. Bueno, el comercio ha sabido hacer eso muy bien y entonces por eso están las ofertas, precio de costo, quedan pocos artículos y todo eso engaña al cerebro para tomar la decisión. Así que definitivamente tenemos que considerar que la parte emocional, la dopamina, la excitación puede llevarnos como atractivo a considerar cosas que en realidad no tienen esas probabilidades, esas posibilidades. Pero también la toma de decisión está íntimamente asociado a esas emociones que estamos teniendo. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, hay dos posibilidades. O la tomas desde la parte racional fundamentalmente, o la tomas desde la parte emocional. Cuando el miedo se presenta, las tomas de decisiones están en una situación crítica. El miedo, al tener tu miedo, inmediatamente se dispara otra hormona, que es el cortisol y la adrenalina. Ese par de hormonas son tremendamente importantes porque afectan significativamente tu cerebro. ¿Y cómo afectan significativamente tu cerebro? Pensará. Bueno, lo primero es que le robas sangre al cerebro. Cuando tú tienes adrenalina y cortisol porque tienes rabia, tienes miedo, la sangre baja de tu cerebro y se va a ir a las áreas musculares. Por eso las personas se ponen pálidos cuando tienen miedo. Cuando tienen rabia es otra cosa, pero fundamentalmente cuando tienen miedo, porque con rabia se pueden poner hasta rojo inicialmente. La rabia es capaz de saltar sobre el miedo. Una persona rabiosa puede bloquear su miedo y atacar ante un individuo que es mucho más grande, que es mucho más pesado, pero con rabia se le brinca encima y aunque sea mordisco, yo te muerdo. Fíjense, esa energía viene de la rabia. Pero por el contrario, el miedo petrifica. Hay dos posibilidades fundamentales cuando hay miedo. Es el atacar, el huir, y cuando el miedo pasa al terror, no reaccionas, te quedas tieso, petrificado. Entonces, tanto atacar como tanto huir, se necesitan varias cosas para hacer eso. Que tus músculos estén activos al 100%. Y para estar activos al 100% necesitan mucha sangre. Y necesitas sangre que la toma del cuerpo, la toma hasta de los genitales. Una persona con miedo difícilmente va a tener una erección, porque el que te conté necesita sangre y en ese momento no hay. Es más, inclusive hasta los esfínteres se relajan y es posible que el individuo hasta defeque. ¿Y por qué defeca? Pesa menos y no tiene control, se orina. Los niños es frecuente que nos damos cuenta que cuando un niño tiene miedo, pues se orina. Entonces fíjate que estas cosas son absolutamente involuntarias, pero estas cosas te están diciendo que tú pierdes el control. ¿Y por qué pierdes el control? Primero porque el cerebro, repito, pierde sangre y no funciona adecuadamente. Segundo, hay un bloqueo de la parte racional. Y al haber ese bloqueo de la parte emocional, tú no estás tomando la decisión desde el juicio, sino desde la emoción. Esto es importante porque sobre todo el adolescente que adolece de muchas cosas, una de las cosas que adolece es esa capacidad de poder frenar la emocionalidad. Por eso el adolescente es explosivo, por eso el adolescente es un individuo que cualquier cosita lo hace estallar, inclusive tomar decisiones que después puede arrepentirse. Eso es muy frecuente. Ese adolescente que en una situación toma la decisión, deja una pareja, se va de su casa, abandona un trabajo, deja los estudios,
decide lanzarse en paracaídas y hacer cosas extremas, beber y manejar. Todas esas cosas tienen un elemento común: falta de juicio, porque lo que priva es la emocionalidad. Por lo tanto, te demuestro con esto que las tomas de decisiones están íntimamente relacionadas con la emocionalidad. De ahí la importancia de que tú aprendas a manejar tus emociones. Manejar las emociones significa, ¿qué significa eso? Que tú seas capaz de volver a tu centro cuando el efecto gatillo de cualquier situación se ha presentado. ¿Qué es el efecto gatillo?, te preguntarás. Bueno, el efecto gatillo es eso que dispara. Le digo a mis clientes, le digo a mis pacientes, en función si estoy haciendo coaching o si estoy haciendo terapia, que es conveniente llevar como un diario de la emocionalidad. En otras palabras, detectar qué es lo que me hace a mí disparar las emociones, qué me sucede dentro y cómo yo respondo. Cuando tú haces eso, tienes un perfil muy adecuado de cómo tú respondes, cómo tú actúas. Y eso te puede servir a ti de mucho para después decir: voy a modificar esto. Lo que se puede medir, se puede constatar, se puede cambiar, se puede modificar, se puede regular. Lo que es inmedible, eso, ¿cómo? ¿Cómo sé yo que estoy mejorando? ¿Cómo no sé que estoy mejorando? Así que por eso la emocionalidad, en este caso, tenemos que detectar qué es lo que actúa, qué es lo que, cuáles son las situaciones que generan en mí esa emocionalidad. Así que nos damos cuenta que el miedo entonces puede afectar significativamente toda la emocionalidad. Ahora, cuando las controlas, cuando tú no pierdes tu centro, entonces puede venir situaciones externas, que esas situaciones externas no van a afectar significativamente la toma de decisiones. Una de las cosas más tristes de la historia fue cuando los chinos invadieron el Tíbet y a sangre fría mataron a miles, oiga bien, miles de lamas, de monjes, destruyeron templos, miles de templos destruyeron también. Y lo interesante era la actitud, entre comillas, tremendamente pasiva que tenían los lamas, los monjes. Entraban en posición tranquilo de yoga, entraban en posición meditativa y parecía que no los afectaba. Podían ver cómo le pegaban un tiro a un compañero y ellos mantenían su centro. Los que verdaderamente estaban entrenados, por supuesto. ¿Y a qué se debe eso? ¿Es que no le importaba el compañero? No. Es que tienen una filosofía de vida muy diferente. Bueno, eso es karma, eso es lo que le tocó a él y hasta ahí llegó. A lo mejor a mí también me van a pegar el tiro en un momento dado, diría cualquiera de ellos. Pero yo mantengo mi posición y mi centro. Entonces, eso se logra con un trabajo personal y profundo. Y eso no es nada fácil. Pero en las condiciones en que estamos viviendo, en el caso de Venezuela, por ejemplo, y en otros países, porque esto está con la pandemia, con lo que estamos viviendo, pues no es nada fácil aquello que estuvimos permanentemente encerrados por tanto tiempo y ahora nos siguen amenazando, porque recuerden, el miedo es el recurso mejor que tienen los políticos. Ya lo decía en su momento Maquiavelo. Maquiavelo le decía al rey: mire, a usted no le interesa que lo amen, a usted lo que le interesa es que le tengan miedo, porque con el miedo usted controla, con el miedo usted maneja. Y efectivamente nos siguen metiendo miedo, que si las vacunas, que si no las vacunas, que viene un nuevo virus, que viene tal, y ya nos damos cuenta que esto como que es un juego, que están soltando algo y pronto soltarán el virus porque ya no tendrán la misma fuerza y se van a buscar algo más. ¿Para qué? Para controlar.
Eso es todo. Con el miedo te controla. Tu miedo te controla. Porque hay un miedo que viene de afuera, pero hay un miedo que viene de adentro. Cuando estés en competencias, ten alerta a tu miedo. ¿Cómo entras tú al juego? Y ahora, partiendo de esto, vamos a conversar un poco sobre la situación de toma de decisiones jugando ajedrez. ¿Por qué? Porque bueno, en el juego del ajedrez hay cosas muy particulares. Lo primero es que, como sabemos, es un juego donde el azar no interviene. Cuando el azar no interviene, todo recae sobre nuestros hombros. No hay forma de evadir esa responsabilidad. Si pierdes, es porque simplemente el otro jugó mejor que tú. Fíjate que no te digo que tú jugaste mal, porque eso sería descalificarte. Seguramente jugaste bien, puede ser. A veces hacemos cosas garrafales. Oye, no me di cuenta, coloqué la pieza y se comieron mi dama. Eso es jugar, bueno, de acuerdo, muy mal. Pero a nivel de un torneo, cuando una persona está entrenada, cuando una persona ya tiene cierto nivel, pues esas cosas no ocurren porque ya hay unas situaciones que ya cuando colocas una pieza ya inmediatamente estás viendo todo lo que está en esa casilla, si es atacada, etcétera, ¿no? Hay un patrón, se van desarrollando patrones y ya tú sabes qué sucede en cada casilla. Esos patrones son muy importantes porque mientras tú juegues más y más y más, tu cerebro, tu inconsciente va recordando esos patrones. Y esos patrones hacen que tú puedas responder, tomar una decisión rápidamente, sin pensar. Fíjate que aquí la emocionalidad te ayuda. ¿Por qué? Porque tú te sientes confiado, ya sabes por la cantidad de veces que has jugado cuál es la posición a la cual estás, a la que puedes llegar y que eso te puede favorecer. Entonces ahí tomamos una decisión, dígase, rápida, que es válida porque ya tú lo conoces. Pero llegará tarde o temprano en la partida un momento donde ya eso desaparece. Y ahora tienes que empezar a pensar nuevamente a otro nivel. Entonces aquí es donde comenzamos a entrar. Porque si no es al azar, es que tú jugaste de alguna manera que no fue la más efectiva. Aquí hay estrategia, aquí hay técnica, aquí hay emociones, aquí hay mucho. Y el ajedrez es uno de los juegos donde hay mayor autoagresión controlada. Porque puedes tener rabia, porque puedes tener miedo, porque puedes... Y fíjate cómo en ningún torneo, normalmente, nosotros no vemos los estados anímicos que podemos encontrar en un partido de fútbol, en un partido de béisbol, en un partido de básquet. No. Ahí no hay gritos, ahí no hay manifestaciones, ni golpear la mesa, ni gritar, como hacen en los tenis, que el tipo se tira al piso y lo que sea y dice barbaridades. No. Ahí la cosa está muy, muy controlada. Por eso es que hay una concepción de que el ajedrecista es un individuo que sabe manejar sus emociones. Hasta cierto punto es cierto. Eso es verdad. Porque si un ajedrecista hace cualquiera de estas cosas que te he nombrado, es descalificado y sacado inmediatamente del torneo. Porque no es aceptado dentro de eso. Entonces tiene como mucho de inglés, un decoro, un estilo, una forma que tiene que respetarse. Así que cuando estamos jugando ajedrez, tenemos entonces que asumir toda esa responsabilidad sobre nuestros hombros. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? Bueno, es particular en el sentido porque la toma de decisión vamos a tener que tener en cuenta muchos aspectos. Te voy a nombrar quizás los más importantes. Lo primero que tienes que observar es, si vas a tomar decisiones, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación que tú tienes en un momento en la partida? Eso es observar, eso es evaluar, eso es reconocer cuál es
tu posición y detectar cuáles son tus puntos débiles. Pero no te quedes ahí revisando tus puntos débiles, sino que observa los puntos fuertes que tiene el contrincante, y cuáles son sus puntos débiles. En otras palabras, la toma de decisiones va a estar sustentada de sobremanera en la capacidad de análisis que tú tengas sobre esa situación. Por otro lado, la visión que tú tengas va a depender de tu experiencia, pero también de tu emocionalidad. Fíjate que cuando el reloj está marcando y está disminuyendo el tiempo, nuestras tomas de decisiones son a veces fallidas. No tomamos la mejor decisión. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no le permite, la situación no le permite al cerebro analizarlas todas y juega las instintivas. Por eso es que tú tienes que jugar mucho para que de forma instintiva tú tomes esa decisión. Luego de haber analizado, tomas tu decisión e inmediatamente hay que evaluar otra. ¿Cómo puede quedar la partida después que tú tomes esa decisión? O sea, antes de mover la pieza, si yo hago los cambios, estos cambios, ¿cómo va a quedar mi estructura de peones, por ejemplo? ¿Me conviene en un momento cambiar? ¿Prefiero retener las piezas y no cambiarlas? Esas son las decisiones que tienes que tomar en cuenta. Luego hay algo que pocas personas a veces lo manejan, y es que tienes que saber el perfil psicológico, la personalidad de la otra persona, del contrincante. ¿Por qué? Porque hay estilos de juegos, y si tú vas a tomar decisiones a lo mejor ante una persona que juega pasivamente, que tú sabes que juega pasivamente. Esa decisión te puede ser favorable, porque suponte que en un momento dado pues hiciste un sacrificio y sabes que esa persona es una persona defensiva. Bien, pero si estás ante una persona que es agresiva, esa toma de decisión de sacrificar quizás no dé los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la conducta, porque el comportamiento de la otra persona es diferente y puede terminar en condiciones totalmente diferentes. Resulta importante también para la toma de decisiones cuál es tu estado de salud. Porque si tu estado de salud es una alimentación inadecuada, llena de hidratos de carbono, llena de azúcar, etc., es muy probable que tus decisiones, como te dije antes, van a tener un matiz que no es el más adecuado. Inclusive puedes sentirte hasta cansado al sentarte a jugar. Si tienes una buena dieta, si tienes una buena condición física, si haces ejercicio, si duermes bien, si comes bien, pues es muy probable que eso va a favorecer tus tomas de decisiones. Así que con esto, de verdad, creo que te da una visión más amplia de lo que es y de la complejidad que es la toma de decisiones en la vida y, por supuesto, en el ajedrez. Espero tus comentarios, espero cualquier duda que tengas por los canales correglamentarios que siempre están, y como siempre es un verdadero placer compartir cada domingo contigo en el programa Empoderamiento Personal a través del ajedrez. Nos seguiremos viendo.